¿Hay que renovar a Sergio Busquets? ¿Su relevo está en el Fútbol Club Barcelona? ¿Hay que ir a fichar para sustituirle? Todas estas preguntas trataremos de responderlas en el canal de YouTube del Estadio Johan. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube del Estadio Johan. En esta ocasión tengo a mi querido Pablo Carretero para hablar un poquito del tema de Sergio Busquets. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, bien. Ayer después de la victoria, ¿no? en el Civitas Metropolitano, pues un poco más tranquilo ya después del derbi y el casi tropiezo en Copa y nada, bien. Hazme un pequeñito resumen del partido de ayer, ya que estamos. Pues mira, la primera parte no la pude ver en directo porque no estaba en casa y luego llegué ya cuando... Bueno, llegué lo peor realmente, me perdí lo único bueno. Luego sí que lo he visto repetido y la primera media hora hasta el gol de Dembélé creo que el Barça juega bien. Creo que a través de Pedri y Gavi que hacen una gran primera media hora, creo que el Barça se siente cómodo y se asienta en campo rival. Pero es que estamos lo de siempre, cuando metes el primer gol y te ves por encima del marcador, que debería ser más fácil, ¿no? Jugar, cuando el rival te viene a presionar más o ya está más desesperado por empatarte el partido, es cuando bajas, cuando no encuentras soluciones, ¿no? Para salir de la presión. Luego, la segunda parte, hay tramos donde se controla más el partido porque al final tienes tramos de control, pero creo que son muy reducidos y da la sensación de cuando controlas el partido, en cualquier pérdida tonta se puede venir un gol en contra. Y estuvo a punto de pasar en el último minuto. Y bueno, una victoria importante. Creo que no todo es malo, obviamente. O sea, ganar el Atlético de Madrid en su campo es una noticia positiva. Y es un paso que quizás el año pasado no dabas y jugabas igual o peor y tampoco ganabas. Así que creo que eso es un paso importante. También creo que obviamente este año hay jugadores que bien no estaban el año pasado, que te refuerzan, como Christensen, que se hizo un partidazo, o Koundé, y otros que aún estando este año sí que se les nota más líderes, ¿no? Como Araujo, por ejemplo, o Ter Stegen, que el año pasado el rendimiento no estaba siendo bueno y este año parece que se ha recuperado. Y el partido, bueno, no fue un partidazo ni mucho menos, pero al final ganas, son 3 puntos de esos que dicen que se ganan ligas y en un campo complicado y bueno, al final eso, un partido gris, pero que te da los 3 puntos. Sí, nos quedamos con ese que es más fácil cimentar desde la victoria, ¿no? Que no desde la derrota, como ya llevamos viendo años atrás, con que al menos nos quedaremos con eso y no con el juego mostrado. Si ya nos centramos plenamente en Busquets, no sé si Esteban Carrasco nos va a criticar por decir que quizá el post este de Instagram que se filtró, si es un poco una padreada o no. Lo subió... Yo lo vi en Twitter primero y dije, igual es fake, típico que te cuelan por Twitter. Yo porque, pensé igual. Sí. La canción, además que Busquets, además si fuese otro digo bueno, pero Busquets no me pegaba. Fue Instagram, lo vi y era real y luego ya a las horas lo borró, ya no está. Pero no sé, es que no le pega a Busquets, ¿no? Como, le pegaría a otro futbolista, pero Busquets, no sé. Yo llegué tarde, es decir, yo ya llegué con el post borrado y entonces tuve más rato la duda de si era fake o no. Yo, por ejemplo, a Jordi Alba le pegaría más, pero a Busquets no sé, sí, le pega más el estar ahí dando un poco por saco, ¿no? Sí. Pero no, encima de lo que tú dices con la cancioncita y tal, tiene pinta que supongo que tendrá algún grupo de estos de amigos de Instagram, alguna movida de estas privada y se confundió, ¿no? Digamos que un poquito de amateurismo entrañable en las élites del Barça. Sí. También ocurre, no solo aquí. Pero sí, fue la anécdota así divertida de ayer. Nada, te había citado hoy para hablar de Sergio Busquets para intentar responder o resolver alguna incógnita, porque digamos que los medios mainstream convencionales de tipo sport, mundo deportivo, tampoco nos resuelven la ecuación, porque las exclusivas son que Busquets o
puede seguir o puede que no. Esa es la exclusiva actualmente, que se dirime entre la renovación por un año o no continuar. Y dices, bueno, tampoco nos... Sí, hace unos meses parecía bueno, hace un tiempo parecía que estaba claro que no seguiría. Ahora parece que puede renovar un año más. Xavi también ha dicho que dependerá del rendimiento, ¿no? y del fair play. Al final veremos. No sé si acaba renovando o no. Yo creo que si renueva será un año y ya se acabó, ¿no? Sí, en el tema de si debe renovar, no vamos a hacer el mítico vídeo que hemos hecho aquí de Marco Asensio y de Sergio Roberto en su momento, que era Sergio Busquets se merece un poco más de análisis en su situación. Ya lo dejaremos para otros temas. Nada, yo creo que en el tema de debe renovar una temporada, digamos que puede que haga un poco ahora mismo de defensor del diablo, porque hemos hecho una encuesta en Twitter rápida, un testing que solemos hacer, de si debe renovar o no. La pregunta era sencilla, casi 200 votos, que para ser estadista está bastante bien. El 86% de los votos decía que no. El tema de su renovación, lo que tú comentas, antes parecía que estaba muy claro que se iba a la MLS, al Inter Miami, parece que todos los que iban a ir hacia allí no está tan claro que vayan, porque, por ejemplo, Jordi Alba tiene contrato hasta 2024, Luis Suárez acaba de firmar en Gremio, yo creo que esperando un poco la situación de los demás. Messi no tengo yo tan claro que acaba yendo allí, a lo mejor renueve con el PSG. Vamos a ver qué ocurre, pero parece que toda esta camada que se va para allí está frenando el movimiento. La renovación quizá encaja un poco en la misma situación que la de Sergio Roberto, es decir, un año más de contrato con un salario muy reducido. Eso es lo mínimo, es decir, darle un salario, yo diría que el mismo que Sergio Roberto, 2 millones netos a lo sumo, y eso sería una opción que podría ser planteable. ¿Planteable por qué? Sí que no te quita de la cabeza ese sentimiento de renovación, que con Sergio Roberto tenías una oportunidad de ir dando salida al grupo de capitanes, que al final Piqué es el primero que se ha ido de ellos. Sí. Con Sergio Busquets hay esa sensación de no avanzar, creo yo, si siguiera. Pero de seguir, si se ajusta a un contrato muy reducido y solo una temporada, sí que te da ese margen de estabilizar la siguiente opción, ya sea de dentro de la casa o fuera de ella, que esto ahora lo hablaremos. ¿Tú cómo verías esa renovación? ¿Te encaja? Es decir, yo creo que por lo pronto el gran público no la va a tolerar bien. Sí, ser una leyenda, ¿eh? Yo creo, por ejemplo, la encuesta del estadio, aunque sean 200 personas, creo que refleja bien un poco la opinión que se siente, ¿no? Así en las redes sociales y a grandes rasgos. Creo que la gente quiere romper un poco ya, ¿no? Con Busquets, Jordi Alba, Piqué, que ya no está, y los capitanes, ¿no? Un poco ese grupo de las vacas sagradas, y por eso la gente le quiere fuera, probablemente. Obviamente no está a su mejor nivel y una renovación un año más. Creo que yo soy partidario de acabar un poco ya, ¿no? esta era y dar paso a lo que viene, pero entiendo y creo que es entendible, sobre todo por el fair play y también porque te da tiempo a un añito más hasta sentar o probar, ¿no? Quizás alguien como Frenkie, ¿no? Que parece que está jugando bien, pero quizás con un año con Busquets de suplente o con un rol más secundario, te da una temporada entera para probar verdaderamente a Frenkie como el titular, ver si te rinde, si te encaja en lo que quieres o ir a buscar fuera. Entonces, yo te digo, soy partidario de romper un poco ya con los capitanes. Creo que es el momento de otro aire y otra nueva camada de futbolistas. Pero sí que es verdad que puedo entender que reúne un año más con un sueldo no simbólico, pero sí muy reducido a lo que está cobrando actualmente. Y al final eso te da mucho tiempo porque Frenkie, a mí, es la opción que a día de hoy veo más viable porque ya tienes en el club, o sea, no tienes que hacer ninguna inversión más allá de su sueldo, que es bastante elevado, pero hay que ver si tiene continuidad, ¿no? Porque hemos visto a Frenkie muchas veces jugar algunos partidos que parecía que sí, luego a 2-3 jornadas volvía a parecer que no,
Entonces, creo que una temporada entera con Busquets en el banquillo, un rol más secundario, que hay que ver esto, no sé cómo lo ves tú, porque si Xavi tiene plantilla Busquets, a mí hoy en día se me hace complicado que pueda tener un rol muy, muy secundario. O sea, creo que sí puede rotar más, pero creo que me da la impresión, no sé, que seguirá siendo bastante titular en muchos partidos. Entonces, eso, la renovación me parece entendible, aunque yo, si tuviese yo la opción y fuese yo Laporta, no lo haría. Con lo que has ido comentando, con relación al fair play, para resolver un poco alguna duda que suele surgir, si Sergio Busquets se va en verano, reduce la masa salarial, pero el margen salarial para poder incluir fichajes no te libera nada, porque no libera. Es decir, si finaliza contrato, se acaba su salario y entonces no libera. Es decir, Busquets te acercaría a reducir la masa salarial a cuotas más cercanas a volver al 1-1, pero no te libera nada. ¿Cómo libera Busquets? Renovando ya, hoy. Oyéndose, ¿no? Oyéndose ya. Es decir, renovando ahora una temporada cobrando 2 millones, pues entre lo que queda de esta temporada más la temporada siguiente, se tiene que dividir el salario que le queda más el salario que le quedaría en la última temporada. Que como es muy reducido, pues sí que te hace un poco de decalaje y sí que te daría un poco de margen. En el caso de irse, evidentemente, te libera la mitad de temporada que le queda, pero nos puede pasar un poco como con Piqué, que si se va ahora, te libera lo que le queda por cobrar, pero tiene tanto diferido que yo creo que tampoco te da un margen espectacular. Entonces, es la única opción de que libere espacio. Sí, masa salarial siempre van a reducir todos los que se vayan. Sí. Busquets, Memphis, todos los que se vayan en la última temporada, es decir, en verano, sí que te bajarán la masa, pero no te generarán espacio. Pero yo creo que es quizá, claro, lo de Busi, como no te genera fair play, o sea, o muchísimo, tampoco es algo que entre tanto en el debate, ¿no? O igual no está pensando tanto la directiva ese punto, porque no te reduce una barbaridad y te genera fair play. Al final reduce masa salarial porque es un jugador que ya no tiene que cobrar de los ingresos del club, pero al final, como no te reduce el fair play y no te permite hacer grandes inversiones, quizás están tirando más por lo deportivo, ¿no? Por lo que te puede aportar Busquets y el tiempo del que hablábamos para encontrar un titular en esa posición que del económico. Aquí con lo que explicas tú, sí que estoy de acuerdo que la gestión de Busquets está siendo más deportiva hoy, digo, que no económica. Por ejemplo, la renovación de Umtiti estaba claro que era para encajar a Ferran Torres. Sí. Ferran Torres y luego no sé si vino alguien más posteriormente, pero ya me entiendes, fue claramente por aquello. No entendíamos cómo se podía encajar y encontraron esa solución. Sí. Es como si ahora fichamos un jugador que no nos encaja económicamente y se decide darle una renovación a la baja Busquets para que encajen. Veríamos, porque ya te digo, con los diferimientos tampoco te dan tanto espacio, pero no estamos en esa situación porque el club parece que en el mercado invernal no va a hacer un gran dispendio o nada de ello. Lo que decías del tema de la renovación, sí que puedo ver un escenario. Hablabas de Frenkie también, que es uno de los hombres que vamos a hablar ahora a continuación, porque es importante en la ecuación. Si continúa Frenkie y se renueva Busquets, sí que creo que va a dar esa sensación de no avanzar, de estar siempre en las mismas. Entonces, creo que la única opción de renovación de Busquets y que el público, el gran público, lo pudiera entender es, por ejemplo, haciendo un esfuerzo por un jugador que sí que genere ilusión y que Busquets se mantenga una temporada más para darles el margen de adaptación. Es decir, si Frenkie se va por lo que se hablaba el verano pasado, por 80 millones, esos 80 millones te dan espacio para fichar, por ejemplo, un Zubimendi, que no sé si al gran público le va a parecer un gran fichaje, pero parece que es el que quiere Xavi, que también hablaremos de él. Entonces, esa renovación de Busquets sí que podrías entenderla en el margen de decir, bueno, en este proceso de adaptación tengo un jugador contrastado como Busquets que para entenderlos en el día a día del club sí que puede dar rendimiento y el nuevo jugador tendrá que dar el rendimiento para poner contextos claros contra el Inter de Milán, contra el Bayern de Múnich y compañía, ¿no? Esa es la... Si no cambias un futbolista de los que ya tienes y sigue Frenkie, que al final es un futbolista joven, pero no deja de estar, o sea, llevar 4 o 5 años en el Barça, y al final como que te da la sensación de que lleva mucho tiempo aquí y quedarte con los dos mismos futbolistas en la misma posición es un poco ese no avanzar.
al final sí, yo creo que si renueva Busi y si traes un Zubimendi o igual otro futbolista que genere ilusión, sí que da esa sensación de que estás avanzando y que el proyecto y el relevo de Busi, que a mi punto de vista es el más complicado de la plantilla prácticamente, al final sí que te da la sensación de avanzar. Pero es verdad que si te quedas con los dos mismos futbolistas que tienes ahí y que llevas teniendo 4 o 5 años, la sensación es que sigues el mismo punto, ¿no? El relevo, lo que tú decías, uno de los más sencillos, básicamente por tenerlo en plantilla, es Frenkie de Jong. Lo que con Frenkie llevamos ya pues unas temporadas que, como diría Xavi Vallés, es Mr. Irrelevance, ¿no? Es decir, que parece, hay algún día que sí que parece que puede hacerse con el mediocentro y luego hay otro día que deja de ver, no acaba de explotar, como eso sí que yo creo que estoy lo cierto que Frenkie de Jong en el Barça o será mediocentro o no será. Es que creo que no, creo que como interior no se nos va a ajustar a lo que necesitamos. Volvemos a lo de siempre. Un Frenkie de Jong siendo jugador de rotación en el Barça, teniendo el perfil Arturo Vidal, Paulinho, Frank Kessie, compañía, sería ideal. En mi opinión, sí. Es decir, tener a Frenkie de Jong como jugador a entrar en minutos 70, 80 o jugar algún partido puntual, para mí sería ideal, pero no nos vamos a engañar. No le podemos exigir esto a Frenkie de Jong. Hay que exigirle pues, ser top 5 del mundo y yo creo que como interior no tengo claro que llegue a serlo y además que creo que nos ajusta al perfil de interior del Barça. Como mediocentro, ya te digo, ¿será o no será? ¿Y tú qué crees? ¿Que conseguirá hacerse dueño de la posición? A ver, para mí Frenkie, o sea, será mediocentro del Barça o no será, y también o será titular o no será. No creo que le aguanten más siendo un suplente de Busquets, porque creo que no tiene sentido ni para el club, tanto por sueldo como por inversión que hiciste, como por el tipo de jugador que es y lo que puedes sacar por él, ni para el jugador, porque estar de suplente en un equipo Frenkie, además, que puede ser titular en la mayoría de equipos de Champions, creo que no es beneficioso para ninguno. Para mí, David Frenkie es un futbolista que me gusta mucho. Ya cuando llegó creo que a todos nos encantaba y yo me ilusioné mucho con su llegada. Y es cierto que pues no ha rendido como se esperaba, es así. O sea, creo que sí ha tenido momentos de buen rendimiento porque es un futbolista top, pero ni mucho menos al nivel que se esperaba de él. Tuvo un tramo, si no recuerdo mal, con Koeman, ¿no? Cuando la Copa y tal del Rey, que sí que jugó bien y ahí el equipo parecía que rendía y se adaptaba bien al sistema, pero después volvió a jugar un poco. O sea, no es un futbolista que digas, me chirría verle jugar, pero no es lo que esperabas de él. O sea, es un tipo que está ahí y ni comete muchos errores tampoco, pero tampoco te dice cosas como para ser titular del Barça. Creo que esta temporada sí que ha habido, o yo he notado quizás un cambio un poco más pronunciado y sí que ha jugado mejor, pero hay que verlo con continuidad. No sé qué hace antes del Mundial jugó bastantes partidos y venía siendo más titular. Ahora, ayer jugó titular, pero sí que es verdad que con Busi al lado, no sé, parece que Xavi, según el partido, busca unas cosas u otras, pone a Busquets o Frenkie al lado de Busquets, no sé. Yo espero que se quede. O sea, yo era partidario en verano, como casi todo el mundo, de si el club no apuesta por él y tal, al final es una venta clara porque es una inyección de dinero increíble al club, te quitas un sueldo muy importante y al final es mejor para todos. En cuanto se quedó y le tienes la plantilla, tienes que aprovecharla al máximo y creo que no sé si es el relevo más natural, no, seguro que no es el relevo más natural de Busquets, por perfil, sobre todo no es el más natural, se parece mucho más Zubimendi a Busquets que Frenkie de Jong, así, por perfil. Y creo que el aficionado culé tiene que entender o empezar a entender que, siempre lo digo, que repetir a Busquets y el perfil de Busquets, el nivel que ha dado, es imposible. O sea, Frenkie es otro tipo de futbolista, es un futbolista que crece mucho más desde la conducción, que viene a recibir mucho más mandón, de intercambiar posiciones, ¿no? Con interiores quizás, de romper líneas, de llegar al área. Al final Busquets es un mediocentro mucho más posicional y nos hemos acostumbrado tanto a él que quizás vemos otro perfil y nos chirría. Y es normal porque al final te acostumbras a un perfil específico con el nivel que da Busquets, te llega otra cosa y como que te descolocas un poco.
pero a mí Frenkie sí me encaja. Habrá que ver quizás esta temporada su rendimiento de aquí a final de temporada decide un poco su futuro y si se queda o no. También te digo, como opinión personal, creo que si no se fue el verano pasado, me sorprendería que el verano que viene saliese. Y más, yéndose Busquets si se va, me sorprendería que Frenkie saliese, porque si aunque traigas otro mediocentro, al final tienes que tener 2 mínimo. Y sí, puede venir Nico, pero creo que deshacerte de Frenkie de Jong cuando quizás el futbolista que traigas tampoco es top mundial, me parecería un error. Al final, imagínate que se ficha, ¿no?, a Rubén Neves, que luego hablaremos de él, y te quedas con Rubén Neves y Nico González. Bueno, a mí me parece que la posición de pivote estaría un poco descubierta. Y eso, como opinión personal, creo que si Frenkie no salió el verano pasado, me sorprendería que saliese el que viene, la verdad. Y a mí es un futbolista que me gusta. Quizás confío más porque me gusta mucho y al final no encaja o nunca se adaptará, puede ser, pero creo que teniendo la plantilla tienes que aprovecharla y tienes que hacer lo posible porque se adapte, porque creo que estaremos de acuerdo todo el mundo que es top mundial en su posición. Sí, has dejado muchas cositas. Yo tengo la pedrada, no sé si en 3 partidos más del Barça me la tendré que comer, pero estaba bastante convencido que después del Mundial iba a haber un poco el relevo Frenkie Busquets, al menos para darle esa oportunidad que siempre tenemos la duda, ¿no? De si Frenkie jugando 5 o 10 jornadas seguidas de mediocentro, sí puede llegar a dar el nivel. Por ahora es un jugador que parece que sí, pero luego no, y luego encima no hay continuidad. Es como que sí. Es como un espejismo que en contadas ocasiones parece asomar, pero luego la realidad no nos pone en nuestro lugar. Yo tengo esa pedrada después del Mundial y ya lo hemos visto contra el Español titular, contra el Intercity no jugó y en principio no jugó de titular, me refiero, y en principio que no jugaran esos partidos, pues como Lewandowski y tal, te hacen ver que son importantes para el entrenador. Contra el Atlético de Madrid fue titular con el asterisco de que junto a Sergio Busquets, que es un asterisco, porque creo que es otro Frenkie completamente diferente y lo que se le pide a Frenkie es rendir siendo mediocentro único, ¿no? Sí. Yo creo que sí que vamos a ver más veces de aquí a final de temporada ese Frenkie mediocentro único, para poder valorar si continúa o no. Que ahí está uno de los temas. Es decir, yo creo que el club tiene que hacer una apuesta clara este verano. Es decir, eso es clave para mí. O sea, tener claro lo que quieres hacer. Claro, este verano sí que, ahora lo hablaremos también, pero este verano creo que hay que decidir completamente si se apuesta por Frenkie o no. Si se apuesta por Frenkie, el escenario ideal es renovarle, hacerle un contrato de 4 o 5 temporadas e intentar espaciarle el salario y reducírselo cuanto más mejor, evidentemente, porque al final son su salario y el de Marc-André ter Stegen, pues podemos decir que son los más disparados de la entidad actualmente con continuidad, porque evidentemente que están el de Jordi Alba y el de Sergio Busquets, pero son jugadores que tienen fecha de caducidad y luego Robert Lewandowski, para entendernos, está en la cima de la pirámide y con razón, es decir, de la pirámide salarial y no se le va a discutir, ¿no? Entonces, este verano tiene que ser clave para renovarle y continuar, o al menos que continúe, o venderlo ya. Es decir, porque necesitas gestionar el puesto. Yo veo inviable el escenario Frenkie de Jong Busquets una temporada más. No me entra en la cabeza ese escenario. Si apuesto por Frenkie de Jong, el suplente sí que entiendo que sea un jugador de bajo coste, oportunidad de mercado, que en el momento que Frenkie de Jong no esté disponible o se te caiga, oye, tienes otra opción ahí que pueda ser viable. Que ahora hablaremos de algún que otro nombre. Pero a mí Busquets en ese contexto no me encaja, también por lo que comentabas tú. Xavi va a conseguir quitar una figura tan legendaria como Busquets, aunque esté en horas bajas, para darle el escenario ideal a Frenkie de Jong. Estamos viendo que hoy por hoy no. Entonces, no veo tan claro que puedan continuar juntos. Dentro del FC Barcelona, otro nombre que hay es el que tú sacas anteriormente, que es el de Nico González, que está cedido en el Valencia. Se ha fracturado, si no me equivoco, un metatarsiano del pie, va a estar entre mes y medio, 3 meses de baja. Cesión poco fructífera, además
Creo que con Gattuso también lo han estado probando bastante de interior, no exactamente de medio centro, como nos hubiera gustado a los que somos del Barça, que su formación continuara. No sé cómo lo ves, es decir, creo que tienes razón en el sentido de que si tuvieras un medio centro muy claro y muy definido y con muchas garantías, que yo creo que ahora mismo Busquets evidentemente ya no lo es, y Frenkie de Jong tampoco lo parece ser. Otra cosa fuera que acabara la temporada como un tiro y dijéramos, bah, ya tenemos medio centro para 5 años. Entonces ahí sí que me encajaría que Nico González volviera, con un Frenkie de Jong top, sin discusión, que nadie pudiera discutirle. Como ese escenario también lo veo muy complicado, creo que Nico González es carne, ¿no? de una segunda cesión, ¿no? Sí, yo creo que Nico, es lo que tú dices, o sea, si hay un mediocentro claro, Frenkie o si fuese Busquets hace 10 años, pues Nico te puede entrar porque va a jugar poquito, sabes que tu mediocentro es el que es y no se va a mover mucho. Yo tenía esperanzas con la cesión, tampoco desorbitadas, pero sí tenía alguna esperanza de que saliese bien. Con Gattuso creo que el proyecto me gustaba, pero al final tiene ahí a Guillamón que no se mueve mucho. Y Nico cuando ha jugado, sí que ha jugado algún partido de medio centro, muy al principio, pero poco. Y luego ya cuando ha jugado, que tampoco ha sido titular nunca, indiscutible, lo ha hecho más de interior. A mí es un futbolista que cuando salió me gustaba mucho. En el B ya lo seguía y me gustaba bastante. Pero claro, es complicado que un chico que no ha tenido apenas rodaje en el primer equipo, que tiene una cesión a Valencia que no sale bien, llega al equipo y se quede como segundo medio centro. Me parece raro. Creo que el club no va por ahí. O sea, creo que el club, si estuviese en plantilla Nico, sería el tercer medio centro. Independientemente de lo que pase en verano, sea Busquets el que se quede, sea Frenkie o venga otro que probablemente sea así, creo que Nico sería el tercero en discordia y ya vimos que él no quiere esa posición porque este año era el tercero en discordia con Bus y Frenkie y decidió salir por su propio pie. De hecho, Xavi dijo que él le quería en plantilla, pero que el chico decidió salir. Entonces creo que la situación, tanto para él como para el club está pensando ya en tener dos mediocentros, todos en esa posición, que sean otros que no sean Nico González, y creo que él también sabe que quizás no tiene mucho futuro, por lo menos a corto plazo, en el equipo. Otra cesión será lo más probable, pero claro, estamos siempre con las cesiones. Hay que elegirlas bien, va a jugar titular en un equipo que de verdad te puedas probar que está hecho para el Barça, no va a jugar en su posición. Al final es complicado, más en esa posición de medio centro, que es muy específica y cada equipo tiene un perfil distinto o juega diferente con el medio centro. Y a mí me da pena porque yo confiaba en cuando apareció que quizá de aquí a unos años sí se hiciese con el medio centro y cada vez lo veo más complicado, la verdad. O sea, tanto por su personalidad, creo que él me parece valiente porque ya decidió salir esta temporada porque no iba a tener minutos y creo que si vuelve a pasar lo que creo que va a pasar, que haya dos mediocentros por delante suya, volverá a salir. Y Pablo, a nivel del Barça Athletic, ¿hay algún nombre que pueda ser una, digamos, entre muchas comillas, garantía ya? A ver, garantía ya no. O sea, todo el mundo que me ha leído alguna vez sabe que soy enamorado de Marc Casado. Creo que es un futbolista muy, muy válido. Pero, hombre, es como una garantía a día de hoy, lo veo complicado. Es el primer año que está en el Barça Athletic. O sea, salió del juvenil y este es su primer año en el B. Y está haciendo buena temporada. Para mí está rindiendo bien. Pero claro, es lo de siempre. De subir a un chico sin experiencia. De hecho, los ratos que ha jugado en el primer equipo, jugó en pretemporada, jugó al lateral derecho. Que Xavi se lo llevó a la gira de Estados Unidos, fue al único que se llevó así un nombre sorprendente. Y lo que jugó fue al lateral derecho. Me extraña que mucho que Xavi confíe en él. A mí me gusta mucho, creo que es un chico, sin duda, siempre lo digo, que triunfará en el fútbol y no creo que sea de estos chicos que luego se van a otro primera ref y se quedan ahí siempre. Creo que hará carrera en primera división, creo que lo veo ahí. Pero es que entre hacer carrera en primera división y jugar o ser el titular del Barça hay un paso muy importante y no sé si está de todo preparado. Yo creo que se quedará otra temporada más en el filial y habrá que ver si se apuesta por él o no. A mí es el único futbolista que creo que
Bueno, luego tienes ya generación Pau Prim, que es 2006, pero claro, se te queda muy lejos. Pinta muy bien y en la Masía hay chicos que pintan muy bien ahí, pero se quedan más lejos. Del Barça Athletic, que es el único futbolista que puede jugar ahí. Está Álvaro Sanz también, que ha subido alguna vez con el primer equipo, pero ni es medio centro ni tiene esa proyección. Y del Barça Athletic no hay nadie más que pueda subir ya o que pueda jugar ahí. Pues nada, con el tema de fichajes de otros jugadores de otros clubes, se hizo un poco viral en Twitter una noticia de Sport de Luis Miguel Sanz, que hablaban de que ganaba enteros la opción de Rubén Neves, pero en esa noticia, si no solo cogías un poco el titular, como así decirlo, para mí, quizá el periodista luego lo expresó mal, claro, puso a Rubén Neves en portada y tal, pero quizá lo más importante era que él, la exclusiva, digamos, era que comentaba que se iba a fichar un mediocentro en verano, que para mí quizá esto es más noticia, ¿no? Es decir, se va a fichar un mediocentro, esa confirmación. Por lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, si viene un mediocentro, pues ya entra en la terna la venta de Frenkie o la posible venta de Frenkie. Entonces, si viene un mediocentro, la renovación de Busquets a la baja, pues podría tener un poco de sentido. Bueno, ya entran más debates, que es a lo que vamos ahora, ¿no? Hay comentarios en relación a Rubén Neves y en relación a Frenkie de Jong, que ha dejado Laporta, por ejemplo. De Frenkie de Jong comenta, puede jugar en esta posición, pero no valdrá con un único jugador. Esto lo acabará decidiendo Xavi. Es decir, que ellos tienen claro que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ya esta ecuación la eliminamos. El Frenkie-Nico, entiendo que Laporta la está eliminando, ¿no? Dice que necesitan otro jugador en esta posición. Y creo que no lo tienen en cuenta, básicamente por lo que pasó el verano pasado y por cómo se está dirimando el tema. Y luego de Rubén Neves habla de que es un gran jugador, pero esto forma parte de conversaciones privadas, lógico. Pero aquí sí que habla, Busquets no será eterno y hay discusiones internas para encontrarle un sustituto de garantías, ¿vale? Entonces, indagando un poco en noticias, en un artículo de Sport hablaban que se rumorea por el tema de la relación de Laporta y Méndez, de estos tequemanejes, que la junta directiva podía estar más a favor del fichaje de Rubén Neves, que podría encajar económicamente porque finaliza contrato en 2024 y estando los Wolves por medio, que está dirigido en la sombra, oficialmente por Fosun, pero en la sombra por Jorge Méndez, de incluir a algún jugador, reducir precios, ajustarlo, para entendernos. Es decir, Laporta y parte de Junta serían partidarios de Rubén Neves, Xavi Hernández sería partidario de Martín Zubimendi y Jordi Cruyff, esto en muchas comillas, porque no sé hasta qué punto es fiable esta información, sería más partidario de N'Golo Kanté. Esto ya muy claro, ¿vale? Pero, son tres nombres bastante distintos entre sí. Bastante distintos. Hice una encuesta en el estadio también para sondear un poco cómo estaban las gentes. Aquí 300 personas, oye, aquí se animó más gente. Ganador de esta encuesta, Martín Zubimendi, 62%. Luego, el siguiente era Kanté con el 24% y Rubén Neves, que parecía, encima del hilo iba todo sobre Rubén Neves, el 14%. Entonces, en la operación Rubén Neves, en este artículo incluían la opción de incluir jugadores como Nico González o Frank Kessie. Lo de Nico González, mucha gente lo tomó bastante mal y le esperan, como tú dices, porque sí que había cierta confianza en que este jugador pudiera rendir en el Barça. Yo creo que la gente es más partidaria o de que tenga un rol de suplente, intentar demostrar si tiene valía o no, o incluso tener otra cesión para ver si le va mejor, que con esta lesión por medio tampoco creo que podamos exigirle mucho. Rubén Neves cuadra económicamente. No sé qué te parece el jugador como tal deportivamente. A ver, yo ya lo puse por Twitter, no lo he visto muchísimo, o sea, tampoco tengo una opinión muy formada sobre él, pero lo que he visto, sin ser un mal futbolista, creo que ni me atrae suficiente, ni creo que es, lo que es más importante aún, que sea lo que necesite el club ahora mismo. Creo que es un futbolista de un equipo Europa League, me refiero, el Barça está en Europa League ahora, obviamente, pero me refiero... nos viene clavado, ¿no? De Europa League en clasificación de Liga, me refiero, un sexto, séptimo en Liga,
un buen futbolista que tiene un muy buen golpeo de balón. O sea, el golpeo de balón es exquisito, es probablemente su mejor arma y desplazamiento en largo, todo lo que conlleva el golpeo de balón. Pero creo que posicionalmente no es lo que requiere el Barça. Y yo pregunté por Twitter también para saber, ¿no? Opiniones de gente que quizás sigue más la Premier, porque yo más allá de algún partido bueno de la Premier intento seguirlo, pero tampoco tengo como obsesión ver a los Wolves. Entonces tampoco le sé lo suficiente. Y hubo disparidad de opiniones, pero la mayoría de gente me decía que ellos no le traerían y que tampoco les llama mucho la atención. No sé si es que quizás tiene menos marketing que otros, pero es un futbolista que yo siempre digo, si a un futbolista le veo jugar y como que no te llama la atención o no te encaja mucho, ya me entra un poco la bajona. Y creo que con Rubén Neves me pasa esto, ¿no? No sé, no... Económicamente es el que más encaja. Bueno, quizás uno que llegue gratis pueda encajar más, pero sí que está Méndez de por medio. Si incluyes a que sí, no sé cuánto te costará Rubén Méndez, pero incluyendo a que sí, igual te sale tirado de precio más o menos. Y económicamente te puede encajar. Ahora, quieres tener a Frenkie, ¿no? Y Rubén Neves o Busquets y Rubén Neves. A mí se me queda un poco, sobre todo la segunda opción, Busquets y Rubén Neves, no sé si se le imaginan como un medio centro titular del Barça, pero para mí no tiene ese nivel ni esa calidad para jugar ahí. Sí, yo hoy estoy un poco de abogado del diablo. Sí que con esto que dices de Rubén Neves te puede encajar quizá con el Frenkie, que acabará la temporada muy bien, como mediocentro titular. Es que puedo aceptarte con cierta discusión, no unánime, y que Rubén Neves venga a como afianzar un poco la posición. Pero es que con un Frenkie top te puede encajar casi cualquier medio centro, ¿no? Hasta Nico, me refiero. Claro, si tienes un Frenkie top que sabes que va a jugar prácticamente el 90% de los minutos y que acaba la temporada espectacular, entiendo que es tu medio centro y que te puede encajar más o menos cualquier nombre. Ahora, si la idea de la directiva, que creo que la idea de la directiva es entre Frenkie y Busquets quedarse con uno para la siguiente temporada y traer un nombre de fuera, yo creo que si tuviese que apostar por lo que quiere la directiva, creo que es un Busquets o Frenkie, elegir uno de los dos según rendimiento, ofertas que puedan llegar por Frenkie y tal, y traer un nombre de fuera. Ahora, lo que quiere Xavi tampoco lo tengo tan claro. O sea, no sé si Xavi es partidario de si no puedes traer a Zubimendi, prefiero un Busquets Frenkie que traer un Rubén Neves. Sí. Aquí en el artículo hablaban de que Xavi no está convencido de Rubén Neves porque lo ve más como interior o doble pivote que como mediocentro único que estábamos comentando antes. Que cree que hay mejores opciones en el mercado, a pesar de que sí que Rubén Neves sería una oportunidad de mercado. Claro, Xavi quiere a Zubimendi. Pero Zubimendi yo creo que se va un poco el precio, ¿no? O sea, es donde está el Barça. Si no sale Frenkie, es imposible. Claro, aquí hablábamos de la opción Zubimendi. Es la preferida, digamos, de Xavi. Parece también que a nivel de selección española parece que está llamado a ser el relevo natural. Bueno, con Rodri mediante, porque sí. Rodri sí que podemos decir que es el sucesor de Busquets, lo que digamos que de juventud de los que vienen a ser, él sería el siguiente, ¿no? Se va a eso, a 60 millones, sí que quizá Zubimendi podría ser una opción, pero a mí se me haría raro, que el club consiguiera tener esta viabilidad económica para ficharle. Ya veremos, porque yo tampoco era tan optimista en cuanto a inversión en el mercado de traspasos de verano pasado, y luego pues el Barça hizo una gran inversión en diferentes jugadores. La otra opción sería dar por finalizada el vínculo con Frenkie de Jong, que eso sí que a lo mejor te permitiría pues acometer un fichaje de este nivel. Ya no sé cómo quedaría ese Zubimendi y quién sería su segundo jugador. Sí que en esta opción sí que digo que me encaja bastante la renovación de Busquets muy a la baja. Mantener a un Zubimendi muy joven con Busquets y ir dándole este pase y dándole este margen, que creo que Zubimendi tampoco tendría problema en compartir, por ejemplo, una temporada con una leyenda como Busquets, y supongo que será uno de los jugadores que más se habrá fijado. No tengo tan claro que Frenkie
Busquets sea su espejo, y creo que Zubimendi sí que lo vería como un espejo a seguir. Entonces, sí que veo mejor la convivencia entre estos jugadores. Un poco lo que decías tú, veríamos a ver si Xavi conseguiría relegarle a un rol secundario, que bueno, que con Piqué nos ha demostrado que sí que es capaz, con Jordi Alba cuando no ha estado bien nos ha dado muestras de que sí que es capaz de sentarlo, es decir, que en ese sentido los antecedentes pues son halagueños, en el sentido de que llegara un jugador joven y que Busquets tuviera un rol más secundario. Sí. Difícil en el tema económico, como es imposible el tema de Enzo Fernández, porque se están hablando de pagar la cifra esta de la cláusula 120, que tiene con el Benfica, sí, de 120 millones, me parece una locura. Los 60 de Zubimendi, no sé si sería una locura. Para el mundo de los traspasos como está, para el Barça quizás sí. Es decir, sería una inversión muy importante. Si no me equivoco, a lo mejor sumando variables de los demás jugadores, se va alguno un poquito más o hay ahí, pero sería la inversión más grande de la segunda era Laporta, digamos. Sí. Es decir, que no es poca cosa. A mí futbolísticamente obviamente me encaja, o sea, es el que más me encaja de todos los nombres que han sonado, pero es lo que dices tú, económicamente creo que es complicado. Quizás si se va Frenkie, o sea, yo el único escenario que contemplo que pudiese ir Zubimendi, que lo veo muy complicado, es un Zubimendi Busquets en el medio centro. Al final, tener a Zubimendi y a Frenkie de Jong no tenía mucho sentido. No son futbolistas similares, obviamente, pero sí que tienen, o sea, son jóvenes ambos, tienen aspiración, ¿no?, a ser el titular del equipo, y creo que no tenía mucho sentido eso. O sea, creo que el club debe apostar por un jugador y si es Frenkie, que sea Frenkie, pero una apuesta clara y que se note que apuestas por él. Luego puede rendir mejor o peor, pero tener las cosas claras creo que es primordial para tanto para el que venga fichajes y fiches a alguien, como para Frenkie si se queda, saber que apuestas por él, que tenga la confianza de entrenador y directiva. Y eso, Zubimendi a mí me encaja mucho futbolísticamente, creo que es lo más parecido a Busquets. No es del todo igual a Busquets, pero se parece mucho al perfil. Tiene un gran pase, visión, sabe todo lo que va a pasar antes de que ocurra, 2-3 segundos antes. Es un jugador que ves, sí veo y digo, si estuviese en el Barça me ilusionaría, y le ves jugar y se nota que tiene potencial de poder ser titular en el Barça, pero económicamente creo que está muy complicado. O sea, seguramente a él la ilusión es venir al Barça, obviamente. Se habrá fijado mucho en Busquets y estar una temporada con él le haga ilusión, pero el club no se lo puede permitir, a no ser que haya salidas importantes, y una es la de Frenkie. Sí, veremos a ver si no hay giro de guión, porque si hay giro de guión y hay algo que no sabemos a 9 de enero, pues evidentemente es lo que tú dices, es uno de los jugadores que más encaja. Como parece poco encaje el otro nombre que se está hablando, que es N'Golo Kanté. Está bastante mermado físicamente, no pudo ir al Mundial, sigue de baja si no me equivoco, y es un jugador que bueno, dicen en The Standard que él solo valoraría 2 opciones, renovar con el Chelsea o irse al Barça. Es decir, sí que parece, es el típico jugador que está en esa fase vital que, joder, que ir a un Barça pues le llama mucho la atención, y si no, ya dice, pues mira, me quedo en el Chelsea, me imagino, y luego ya el retiro, ya no digo deportivo, o irse a una liga menor o a un equipo que tenga una relación con él de pertenencia, digamos, pero sí que parece entendible que, bueno, de que tener una oferta de 1 o 2 temporadas en el Barça, sea en el rol que sea, le parecería interesante. Yo creo que en eso no pondría problemas, y que creo que sí que se ajustaría quizá el salario. Ahora es de los jugadores mejor pagados del Chelsea, eso no lo podría mantener aquí. Creo que hay reuniones con el Chelsea estas próximas semanas, con él y con otro jugador, que también vamos a hablar de él, que es Jorginho. Si Xavi tiene dudas de Rubén Neves como mediocentro, creo que también hay que tenerlas con Kanté, ¿no, Pablo? Porque al final Kanté es un jugador que prácticamente toda su carrera en el Leicester ha estado con Drinkwater, en el Chelsea está con el propio Jorginho, incluso si ahora jugara con Francia, jugaría con Tchouaméni de mediocentro. Es decir, no es la primera opción nunca a ser mediocentro. ¿Que se haya dado en algún partido puntual? Posiblemente, y posiblemente haya sido con un centro del campo mucho más reforzado que lo que van a ofrecerles pues Pedri o Gavi, por poner dos nombres, ¿no? Sí, a mí me deja dudas el encaje futbolístico de Kanté, porque no me lo imagino como
pivote único. Quizás en un posible Kanté, Frenkie de Jong, te lo puedas imaginar más, aunque no es el perfil que le ha venido acompañando en ni Chelsea ni Leicester. Pero a mí a nivel futbolístico me deja dudas porque no sé, imagino a Kanté bajo presión, tiene que jugar a pocos toques, que no es un futbolista que sea horrible con el balón en los pies, pero creo que no tiene esa visión y ese pase que puede tener Busi en bajo presión, ni esa calma, y creo que, no sé si, económicamente, vuelvo a decir que es el que más, sí, hasta aquí sí sería el que más encaja porque viene gratis, quizás se ajustaría el sueldo porque tampoco está siendo, aparte de la lesión, súper importante en el Chelsea. Entonces, económicamente te encaja, sí. Ahora, ¿es lo que quieres de aquí a unos años tener a Kanté como mediocentro titular? Yo creo que Xavi esto, si le preguntasen, no lo vería. O sea, otra cosa es que venga como suplente y que juegue muy pocos partidos titular, le pueda sacar en un minuto 60, 65, 70 para presionar arriba y robar balones, porque obviamente, por ejemplo, a campo abierto sí que es un futbolista fuerte que tiene una buena zancada y corrige bien, pero para ser el tipo titular, el mediocentro titular del Barça, a mí no me encaja. O sea, no creo que sea el perfil para ello. Me encaja Rubén Neves, incluso sin gustarme demasiado, sin ser el perfil que más o que traería primero yo, me encaja incluso más que Kanté. De todos los nombres que han sonado, creo que es el más difícil de ver, ¿no? Como mediocentro titular del Barça. Es que al final, por perfil, entenderíamos más que tuviera el rol de que sí, ¿no? De ser un interior, sí, digamos, más físico, sí. Aunque tiene lo que tú dices, tiene más tacto, más calidad asociativa que el típico jugador que nos podamos imaginar puramente físico, sí, pues como hemos visto con Arturo Vidal o Paulinho, que eran muy llegadores, muy físicos, son otro tipo de jugador, no son perfiles iguales, pero sí que en la función de que sí podría ser más interesante que el costamarfileño, que bueno, está ofreciendo un rendimiento, digamos, discutible. Por ejemplo, Jorginho sí que está jugando tanto en el Chelsea como en Italia como mediocentro. Él sí que está jugando en esa demarcación. Lo que sinceramente, si estás intentando avanzar, digamos, en una reconstrucción, que el sustituto de Sergio Busquets sea un jugador como Jorginho, que no tengo claro que esté en una situación, es decir, sí que Busquets está en claro declive, no es el Busquets de hace temporadas, si no, no estaríamos haciendo este vídeo. Sí. Y Jorginho, no digo que esté en el declive, pero sí que es un jugador que quizá sus defectos puedan ser similares. Quizá ahora, hoy, no tan acentuados, pero sí, que llegar muy temprano. Es decir, sí. que no sé si no está en declive, pero se está acercando y está entrando en quizá los últimos años a nivel top o nivel élite de su carrera. A mí, ahora sí, por perfil, me podría encajar Jorginho, pero es lo que tú dices. Creo que pasar de Busi a Jorginho, creo que el segundo tiene más nivel a día de hoy. Creo que el italiano es quizás un mejor jugador, o se adapta mejor, pero no veo un paso hacia adelante ni un paso coherente, sobre todo el desechar a Busquets para traer a Jorginho. Se habló mucho, de hecho se habló con fuerza hace unos meses, ¿no? O sea, ahora quizás se ha caído un poco más el nombre y son otros los jugadores que suenan, pero tampoco lo veo. O sea, yo de lo que hemos hablado aquí hoy, el que parece que tiene más papeletas es Zubimendi, Rubén Neves, aunque yo al que sigo viendo más papeletas, obviamente, porque está en la plantilla y es a Frenkie de hacerse con el relevo. Pero de los nombres que suenan así como fichajes, Zubimendi, Rubén Neves, Kanté, Enzo Fernández, obviamente imposible. Rubén Neves me parece, por lo que se habla y por lo que parece económicamente y el perfil, quizás Rubén Neves no es ni el que te sale más barato económicamente, que sería Kanté quizás, ¿no? Y ni el que mejor se adapta a la posición, que sería Zubimendi, pero sí que es un paso intermedio entre ambas, ¿no? Quizás tampoco te sale a 60 millones como Zubimendi y tampoco futbolísticamente te chirría tanto como podría ser Kanté. Entonces, quizás está ahí en un paso intermedio y se decanten por el portugués. Pero ya digo, de los nombres que suenan, ninguno me hace especial ilusión, excepto Martín Zubimendi, que es
complicado. Bueno, y Enzo Fernández, que me parece un jugadorazo, pero claro, 120 millones no estamos para pagar ahora. Pues nada, hemos hecho 3 preguntas, hemos divagado como es costumbre durante casi una hora sobre ellas 3 sin dar ninguna respuesta. Carre, si te parece, voy a intentar mojarme yo y luego quiero tu pronóstico. Yo creo que si el Barça consigue el dinero y el encaje para fichar a Zubimendi, creo que lo harán y creo que Busquets renovaría una temporada. Tengo la duda de si Frenkie lo intentarían reconvertir de interior o venderlo definitivamente. Es decir, ahí me encaja una venta de Frenkie, una llegada de Zubimendi y una renovación a la muy baja de un año de Sergio Busquets. Ese escenario me encaja bastante. Sí, de aquí a final de temporada, como yo también tengo esa pedrada de que a Frenkie de Jong le van a dar la oportunidad, lo que yo tengo muchas dudas en si esa oportunidad la aprovecha. Creo que si Frenkie de Jong aprovecha la oportunidad y se hace con un hueco y se hace, no digamos totalmente indiscutible, pero bueno, como decir, sí, venga, vamos a darle 2-3 temporadas como medio centro porque ha rendido muy bien. Sí, sigue Frenkie de Jong. Entiendo que lo tienen que renovar e intentar ajustarle el salario como está la actual escala salarial. Esa una parte. Si sigue Frenkie, veo bastante normal y entendible que se apueste por un Rubén Neves porque te encaja económicamente, tienes una segunda opción y se te puede ajustar a ese rol de interior tipo que sí, quizá un punto físico, tiene un buen disparo de lejos, bueno, tiene otros recursos que quizá no tienes en plantilla. Jorginho me podría encajar en la opción de Frenkie de Jong en su continuidad, siendo otra opción a tener en cuenta, pero creo que por el estatus que tiene sería un poco raro que viniera siendo el suplente de Jong. Y además creo que es muy complicado que se adapte a otras posiciones del centro del campo, por si hubiera una lesión de Gavi, de Pedri o de compañía. Creo que sería un poco complicado porque al final volveríamos a lo de siempre. Frenkie de Jong se iría al interior, Jorginho medio centro y no avanzaríamos nunca. Kanté, vuelvo a lo de antes, lo entendería como un rol que sí, pero como opción al medio centro, yo a día de hoy no creo que no es una opción que queda muy bien en prensa, pero que no es... Sí, no tiene mucho nombre, pero... Pero de puertas para adentro yo creo que en el Barça no es una opción que tengan como sustituto de Busquets, hablo, Entonces, esta sería un poco mi situación. No sé si acabo de responder las preguntas. Y Nico González, que sería el otro nombre que hemos hablado, creo que al final va a ser una cesión otra vez. Y creo que no tengo tan claro si va a conseguir una cesión a equipos de nivel Valencia. Yo a Valencia lo otorgo un nivel debe ser. Tiene que estar situado entre los 6-8 mejores de España, aunque no lo haya hecho por rendimiento, pero sí que es un club histórico y creo que muy a mi pesar se va a caer a equipos menores. ¿Eso es malo? No, depende. Si tiene importancia y protagonismo, pues para entendernos, si acaba en un Girona, pues me parecería muy bien. Y a lo mejor se adapta mejor a su estilo, incluso que no esa necesidad de intentar ir a equipos que jueguen en Europa. Ahí está mi duda, pero sí que creo que va a salir cedido y creo que no va a ser la opción de ser el relevo del que se quede, ya sea fichaje, ya sea Busquets renovado o ya sea Frenkie con menos discusión. No sé si me compras estas justificaciones o si tienes tú otra opción que yo no haya tenido en cuenta. Yo a Nico prácticamente... Ahora tú me dices, Carre, seguirá Frenkie y renovarán a Busquets. No, pues o sea, mi primera opción... O sea, hombre, lo que querría yo no, pero la sensación que tengo es que Frenkie va a seguir casi seguro y no sé por qué tengo la sensación de que el año que viene veremos otra vez Frenkie Busquets otro año más. O sea, esa sensación es la corazonada que tengo más grande, pero sí que creo que como segunda opción, si tuviese que decir dos cosas, o sea, la primera opción es esa y luego la segunda creo que es un Frenkie Rubén Neves por lo que se habla y por todo lo que se comenta y tal, creo que es lo más viable a día de hoy porque lo de Busi no sé cuánto recorrido tendrá la renovación y tal, y Rubén Neves es el nombre que más suena, junto con Frenkie, que ya está en plantilla y dudo que salga si no tienes a Zubimendi, que me parece muy complicado. Entonces eso, si tenemos otra vez un Frenkie Busquets, pues bueno, espero que sea Frenkie
el que sea titular, ¿no? Porque ya debería ser hora ya. Y puede ser buena noticia, puede ser que Frenkie acaba muy bien la temporada y que es titular y que Busquets han dicho, bueno, un añito más y se acaba. Pero puede ser también una mala noticia de que no píntamelo, ni para... Píntamelo como quieras, pero llevamos aquí 1 hora de vídeo y al final dejamos el escenario el mismo que hemos venido a presentar, aunque no sé si la gente te lo va a comprar, ¿eh? Ya veremos si alguien en comentarios le apasiona continuar con ese Frenkie Busquets otra temporada más. Ilusionante no es. Un Frenkie Busquets otro año no, pero es que antes que un Frenkie Rubén Neves, no sé con qué me quedo. O sea, que para bueno, se te puede dar el escenario de un Busquets Rubén Neves también. Ya, sí, Busquets Kanté también. Bueno, pues nada, como sí que hay muchas ecuaciones posibles y nosotros digamos que hemos mantenido esa opción que dicen los medios de Busquets puede seguir o no. Ya veremos. Claro. En comentarios, si la gente ha llegado hasta aquí, pues puede dejarnos sus pedradas particulares de quién serán los 2 mediocentros del FC Barcelona la próxima temporada. Estaría bien leerlo y debatirlo. Nada, Carre, un placer. Dejamos a la gente que consuma también el podcast del Estadio para lo ocurrido contra el Atlético de Madrid, que es bastante interesante con Edu Boada, Domingo Lores y en menor medida por Iván Fernández. Pero el trabajo, ¿eh? Otra hora hoy, ayer 1 hora y media, sí. Joder. Esto es a tope, aquí la gente tiene que consumir. Nada, Carre, un placer, nos vemos en la próxima y ya sabes, a continuar. Un abrazo. Sí. No podemos celebrarlo aquí.